Bueno, ahí tienen entonces los ejercicios. Este sería el primero, ¿sí? Bueno, ahí está como es un logaritmo, ustedes saben que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Porque nosotros después vemos el tema del... Entonces acá tendríamos que plantear, bueno, ahí dice, ¿no? Para la resta, esta no es que sí, son el dominio, vamos a decir así, nosotros lo escribimos así, el dominio de esa función f es el conjunto de pares ordenados x, y, pares ordenados de números reales, o sea, de elementos que pertenecen al espacio bidimensional, tal que, bueno, como dice ahí, x más y tiene que ser mayor que cero. Bueno, esa es la restricción, pero sea planteada de modo general. Después lo que hacemos es despejar de acá nosotros, ¿no? Para llegar a una ecuación para poder graficar. Eso, eso va a ver en el parcial el tema de el campo de existencia. ¿Cuál es el campo de existencia? O sea que ustedes después de que plantean, bueno, correctamente, de que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero, porque no existe logaritmo de cero ni de cantidades negativas, ¿sí? Entonces, acá hay que resolver esto. Ahí empieza el proceso de despejar para llegar a una ecuación. Entonces ustedes tienen que x más y mayor a cero. Ahí si despejan la y, les queda que y mayor que menos x. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a dibujar el sistema de ejes x, y. El sistema de ejes x, y. Dibujan la recta identidad, ¿no? Porque y igual a x es la recta identidad. Entonces la vamos a dibujar, pero con línea de puntos. ¿Por qué? Porque ahí no incluye la igualdad, dice que tiene que ser mayor. Ah, tienes razón, es menos x. Sí, tienes razón. Tienes razón, es con pendiente negativo. Entonces esto es así. O sea, cuando x es menos 1, la y es 1. Menos 1, 1. Bien. Bueno, la recta identidad no está incluida, porque esa sería y, no es la identidad, y igual a menos x no está incluida, por eso lo dibujé con línea de puntos. No pertenece al dominio. ¿Qué es lo que dice acá? Que son los puntos donde de los pares ordenados donde la y valga más que lo opuesto de x. En los puntos de la recta es igual, o sea, y es igual al opuesto de x, fíjate, ¿no? Acá y es 1, es el opuesto de menos 1, ¿sí? Es el opuesto de x. Entonces, ¿cuáles serían los mayores, los valores de y mayores? Y bueno, serán los de acá. Por ejemplo, los puntos que están por encima de la recta. Porque este par ordenado, las coordenadas de este punto son menos 1, 2, suponete ahí, el que dibujé más arriba. Ahí fíjate que y es mayor que el opuesto de x, porque el opuesto de x sería 1 positivo. En este caso que y vale menos, perdón, que x vale menos 1, entonces sería 2 mayor que 1, sería el opuesto de. O sea que en definitiva van a ser todos los puntos que estén por encima de la recta. Las coordenadas de esos puntos satisfacen la inecuación. Estos son.
La recta es y igual a menos x, no están incluidos. Y los que están por debajo, tampoco, porque ahí y es menor que menos x. O sea, la coordenada en y es menor que el valor del opuesto de la coordenada de x. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien, ese sería el campo de existencia. Veamos esto. En este caso, bueno, el dominio, ven, tenemos un denominador. Entonces, el dominio, digamos, el dominio se restringe, o sea, hay que excluir aquellos puntos, aquellas coordenadas x, y que hagan que el denominador valga cero. ¿Sí? Nosotros podríamos decir así acá. El dominio, también lo podrían plantear originalmente así. El dominio son los infinitos pares ordenados de números reales, infinitos pares ordenados de números reales, eso quiere decir ahí, tal que x cuadrado más y cuadrado, que el denominador, digamos, en este caso el denominador es x cuadrado más y cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Por la cuestión misma de qué es el denominador. ¿Sí? Y en un cociente el denominador no puede ser 0 para que podamos sacar el resultado. Bueno, de ahí entonces viene el proceso. Ustedes ponen, bueno, x cuadrado más y cuadrado distinto de 4. Lo pasan con el menos 4 como 4 positivo. Bueno, entonces ahí lo que van a hacer, grafican por la igualdad. Grafican primero la igualdad. X cuadrado más y cuadrado igual a 4 es una circunferencia de radio 2. Centro en el origen, radio 2. Bueno, no me salió muy redondita, pero es una circunferencia. Bueno, perdón, eso lo tendría que haber hecho con línea de puntos, porque no lo incluye. A ver, con la goma, borro acá. Uy, no borra todo. Bueno, me borra toda la línea. Bueno, voy a tener que hacerlo. De paso lo hago con rojo y con línea de puntos. Quiere decir que los puntos de la circunferencia no pertenecen al dominio. ¿Por qué? Porque las coordenadas de esos puntos hacen que el denominador valga 0. Eso es lo que quiero que quede claro. Si ustedes, por ejemplo, acá en este punto, la x vale 2 y la y vale 0. Si ustedes vienen y reemplazan acá, queda 2 al cuadrado, 4. Más 0 al cuadrado, bueno, 0. Menos 4, 0. Entonces se anula el denominador. Por eso no pertenecen al dominio de la función. Y serían los únicos, porque dice que los que tienen que ser distintos de x cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto de 4. Pueden probar, yo les decía, hagan la prueba siempre con un punto interior y un punto exterior y vean si pertenecen. En este caso, el más fácil es 0, 0. Entonces acá la x0, la y0, menos 4 queda menos 4. Bueno, queda un denominador negativo, pero se puede hacer la división. Quedaría menos un cuarto el resultado. O sea, la imagen existe y es un número real. O sea que los puntos interiores sí pertenecen a... Ya con que prueben un solo punto, ya todos los puntos interiores cumplen
¿Sí? Queda claro que son las coordenadas de esos puntos, o sea, las coordenadas x, y de esos puntos que se reemplazan en la ecuación y hacen que el denominador valga cero. Y después pueden probar, también hay que probar con uno exterior. Por ejemplo, podría ser acá uno fácil nomás, el 3, 0. El 3, 0. X3 y 0. Entonces reemplazan acá la x3 al cuadrado 9, bueno, más 0, menos 4, 5. Entonces va a quedar un denominador que es distinto a 0. O sea que esto también pertenece. Entonces dibujamos así. O sea que los únicos puntos que no pertenecen al dominio de la función son los puntos de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia. O sea, esos puntos no tienen imagen. Acuérdense que esto es el dominio, ¿no? Acá estamos hablando del dominio de la función. O sea, las coordenadas x, y. Bien. Bueno, acá hay un ejercicio que es con tres variables independientes. El tema es que ahí ya se complica para graficarlo. Lo podríamos hacer primero una versión simplificada. Le sacamos, lo dejamos con dos variables. Como estamos, ¿eh? Entonces nosotros, es porque son las tres. Esto es lo que yo les dije que eran las tres operaciones donde se restringe el dominio. Hay algún impedimento para poder realizar el cálculo. Yo les dije que, bueno, cuando hay denominador, el cálculo no se puede realizar cuando se hace cero el denominador. ¿Sí? Cuando hay raíces de índice par, el radicando tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero, o sea, no puede ser negativo. ¿Sí? Y cuando es los logaritmos, tiene que ser mayor que cero. ¿Mm? O sea, cuando es cociente, denominador distinto de cero. Cuando es raíz de índice par, radicando mayor o igual que cero. Y cuando es logaritmo, el argumento del logaritmo, que se llama logaritmando, tiene que ser mayor que cero. Entonces, bueno, a ver, hagamos acá cómo sería el ejemplo del dominio. ¿Se animan a hacerlo ustedes? Háganlo ustedes primero. Háganlo primero y lo... Bueno, ahora en los ejercicios de límite, entonces decíamos, tenemos una función, tenemos que plantear el límite doble. El límite doble o simultáneo. Es lo primero que vamos a probar por resolver. Límite para cuando xy tiende a 0, 0, ese es el punto que da acá, de la función x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos hacer la sustitución, ¿no? Entonces nos va a quedar 0 por 0 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto nos da un hermoso 0 sobre 0. O sea, acá da una indeterminación. Indeterminación. O sea, por esta técnica no se puede obtener o sacar una conclusión, digamos, no se puede sacar un resultado. Bueno, después teníamos los límites parciales, ¿no? Límites parciales. Entonces ahí van a tener que hacer ustedes. L1 va a ser el límite para cuando, va a ser así, para cuando x tiende a 0,
del límite para cuando i tiende a 0. ¿Se acuerdan que acá se va tomando el límite de una variable por vez? X por i sobre eh, x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Bueno, resuelven ese límite. Ahí después acá vamos a hacer el límite L2, que va a ser el límite, se invierte el orden acá para cuando i tiende a 0 va a ser en segundo. Primer orden va a ser el límite para cuando x tiende a 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, resuelvan esos límites a ver cuánto les da. También 0. Claro, acá van a llegar a un L2, y todavía falta el límite radial, ¿no? Límite para cuando x tiende a 0, a ustedes les queda de, bueno, acá pusimos que el límite es 0, de 0 sobre, no, es cuando i tiende a 0, i al cuadrado. Entonces, eso es 0, es 0. O sea, podemos poner límite para cuando i tiende a 0. Entonces nos queda que L2 es igual a 0. En el caso de que los límites parciales den iguales, ¿sí? Acá son iguales, L1 igual a L2, entonces el límite doble puede existir, ponemos acá, puede existir. En caso que exista, tendrá que valer 0, porque ya nos dio 0 acá, pero no está garantizado. Entonces, ahí vamos a la tercera técnica, que es la de los límites radiales. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Está bien? Límites radiales. En los límites radiales, como xy tiende a 0, 0, tiende a 0, 0, entonces reemplazamos a la y por mx. ¿Por qué? Porque este es el haz de rectas, es la ecuación del haz de rectas, que pasa por 0, 0. ¿Sí? Bien, entonces el límite radial será, como ya se reemplaza a la y, acá se toma el límite solamente para cuando x tiende a 0, de eh, x por mx sería ya, ¿no? En vez de la y. ¿Se entiende? En vez de la y acá, estoy reemplazando por mx. O sea, esa sustitución se hace. Y en el denominador va a ser x al cuadrado más mx todo al cuadrado. Ahí es importante que pongan los paréntesis. Porque en vez de escribir la y, escribimos mx. Bueno, y acá hay que tratar de levantar la indeterminación, porque ahí queda 0 sobre 0. Entonces vamos, x que tiende a 0
sería m por x cuadrado, sería en el numerador porque tengo x por mx, o sea que queda m por x cuadrado. Y en el denominador nos queda x cuadrado más m al cuadrado si distribuimos el exponente x cuadrado. Factor común, sí, exactamente. Bien, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Ustedes ya han comprendido todo. M por x cuadrado, sacando factor común x cuadrado, va a ser 1 más m cuadrado. Sí, tendría que haberles tomado el parcial hoy, ¿no? Ahí está. Ahí simplifica. ¿Para qué sacamos eso? Para simplificar, porque tenemos que levantar la indeterminación. Entonces, ese x cuadrado con este. Entonces, nos queda que el límite radial es el límite para cuando x tiende a 0 de m sobre 1 más m cuadrado. Acuérdense que m va a ser un número, ¿no? Que es la pendiente de la recta por la cual ustedes se van a aproximar al punto que están tendiendo. Entonces, esto es número. Y no tengo dónde reemplazar la x. O sea que el resultado es m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué me dicen entonces? ¿Cuánto vale el límite? ¿Cuál es el resultado del límite? Claro, va a depender. Si ustedes le ponen pendiente 0, bueno, va a quedar 1. Es 0 el resultado, porque queda 0 sobre 1. O sea, si ponen 1, el resultado va a ser un medio. Sería. Entonces, el resultado depende de m. Entonces vamos a poner resultado. Resultado del límite radial depende de m. Depende cuánto valga m. Entonces, si ustedes ven que aparece la m en algún lugar que influye para el resultado, ¿sí? Entonces, entonces, el límite doble no existe. El límite doble no existe. ¿Sí? Acuérdense que existe es así, cuando está tachado es no existe. Entonces, fíjense que las tres posibilidades con una misma función, como cada técnica da conclusiones distintas. Digamos, por ahí el primero, el límite doble simultáneo, nos daba bueno, indeterminación. Los límites radiales, como nos dieron cero, nos decían, bueno, puede que exista el límite y tendría que valer cero. Pero bueno, ahí solo probaron dos trayectorias y bueno, dio cero por las dos. Ahora, con el límite radial, que es todas las trayectorias, digamos, por rectas que pasen por ese punto, bueno, nos da que no existe el límite doble porque depende de m. Entonces, fíjense cómo, bueno, el límite radial es como el más completo, digamos, ¿sí? Como para comprobar porque prueba por infinitas trayectorias. El límite parcial o iterado es solo por dos trayectorias y no siempre termina siendo cierto lo que nos dice los límites parciales, ¿sí? No es para confiarse. ¿Qué otra cosa más? Bueno, eso creo que hemos visto tres, las tres técnicas, digamos. No sé si quieren, vemos algún otro, a ver. El 3 parece que es parecido. No, este ya lo hicimos.
El 3 ya lo hicimos nosotros. A ver, veamos qué otro más. Con el dominio y con el límite. Las dos cosas. eh, las dos cosas. Tiene que, o sea, sí, lo primero es, la función no va a ser continua en aquellas zonas donde no, de aquellos puntos que no pertenecen al dominio. A ver, volvamos acá. Volvamos acá. Por ejemplo, esta función, la primera función, que acá está el gráfico, bueno, va a ser continua solo para los puntos que estén por encima de, o para esta región, donde esté por encima de la recta igual a menos x. Esta otra función es discontinua en la circunferencia, es la única, es la curva donde no, por la cual que no pertenecen al dominio de la función. Entonces la función es discontinua en esa curva, digamos, ¿sí? En los puntos de esa curva. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, va a ser continua solo para los puntos interiores, que son los que que pertenecen al dominio. Y es discontinuo para todo el resto del plano, digamos. ¿Sí? Sí, tiene que ver principalmente con el dominio. ¿Sí? Entonces, capaz que el ejercicio vaya, que ustedes digan, grafiquen el campo de existencia para saber dónde es continua la función. Solo es continua en los puntos para los cuales existe imagen. Porque acuérdense que para la continuidad tiene que existir la imagen, existir el límite y ser iguales esos dos valores. Esa es la definición de continuidad. ¿Sí? Que exista la imagen en el punto, que exista el límite y que sean iguales esos valores. Bueno, a ver si sacamos algunos. Bueno, de los límites hicimos varios ejemplos. Quiero ver acá. Estos son parecidos. Estos son parecidos a los que ya hicimos. Racionales. Sí, para que se indetermine el límite. Son muy parecidos a los que ya hicimos. Eh, otra cosita más. Bueno, ¿qué otra cosita les interesaría ver? Otra cosa que les voy a preguntar, me parece que no es ejercicio, pero sí es como conceptual. Ya les digo. Bueno, esto es algo que también por ahí les voy a preguntar. Los cuatro tipos de funciones, ¿sí? Dependiendo de las dimensiones del,
del dominio y del codominio. La dimensión quiere decir la cantidad de variables, básicamente, que tiene el dominio y cuántas variables tiene el codominio. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la que ya conocíamos del año pasado, la función escalar. ¿Sí? Que decíamos aplica de reales en reales, se suele decir también. O sea, aplica el dominio, está compuesto por puntos del espacio numérico unidimensional, o sea, de un solo número real. ¿Sí? Cada punto es un número real. Cada punto de ese espacio es un número real, que generalmente se lo representa en la recta numérica. El unidimensional está en la recta numérica, representado. Bueno, y el codominio también es unidimensional. Acá, bueno, lo que dice la explicación es que ¿por qué se llama escalar? Seguro que yo les decía, es como que tiene nombre y apellido. El nombre hace referencia al dominio y el apellido hace referencia al tipo del codominio, a las características del codominio. Entonces, bueno, empezamos por el apellido, escalar. Quiere decir que su codominio está compuesto de escalares, o sea, de números reales, o sea, es unidimensional. Eso es lo que quiere decir acá, ¿ven? Cuando dice escalar, significa que el codominio o imagen es unidimensional, ¿sí? La imagen, entonces, está incluida o es un subconjunto de números reales. A eso se refiere con escalar. Y cuando el apellido es vectorial, estas dos tienen apellido vectorial, bueno, ya estamos sabiendo que las salidas, las imágenes, son ¿qué? Vectores. Los vectores. Y los vectores tienen dimensión mayor aún, tienen que tener por lo menos dos componentes un vector para estar en el plano. Para estar en el espacio tienen que tener tres componentes. ¿Sí? Por eso es que acá dice que cuando el apellido sea vectorial, es porque el codominio es n dimensional con n mayor que 1. Entonces ya la imagen es un subconjunto de elementos de un espacio numérico n dimensional. ¿Sí? Y bueno, ya la misma idea de vector quiere decir que las imágenes, las salidas son vectores. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos bien. Y después están, como nombre, hay dos nombres posibles, función o campo. ¿Sí? Función o campo. Cuando el nombre del tipo de función es justamente función, es porque el dominio es unidimensional. El dominio es unidimensional. Acá capaz que en la gráfica, acá la gráfica se podría modificar y hacer así, para que coincida con esto. Esto quizás lo tenga que modificar yo, para que se entienda mejor. Este sería la X, acá está la recta numérica, digamos, para X, ¿no? Y acá la recta numérica para Y. Acá estaría el 0. Entonces quiere decir que un punto de la recta numérica en X le corresponde uno y solo un punto de la recta numérica en la Y. Entonces ahí vemos, no, todavía no llega a campo, estaba hablando de función. Función o campo, sí, tiene que ver con qué dimensión tiene el dominio. Cuando es función, el dominio es unidimensional. Y cuando es campo, es porque el dominio tiene dimensión mayor a 1. ¿Mm? Bueno, acá tienen por qué es unidimensional, porque ven, por qué es función, porque el dominio es unidimensional, es una sola variable. También podemos hablar, por eso, relacionar que, bueno, con una sola variable ya se identifica a un elemento del dominio. Se hace referencia a un elemento del dominio. En cambio, cuando es campo, fíjense que acá, este es el dominio, bueno, ahí dice dominio de la función. Está sombreado, y acá fíjense que ya para dar la ubicación del punto en el conjunto de partida ya necesito dos valores, x e y. O sea, la coordenada en x y la coordenada en y del punto.
O sea, ya estoy en un espacio bidimensional. Ya no estoy en el unidimensional como en la recta. ¿Sí? Entonces, acá el dominio, ¿y qué vemos entonces? Cuando ya tenemos dimensión mayor a 1, ya tenemos más de una variable independiente. Ahora las variables independientes son x e y. De ahí aparece el tema de análisis multivariado, porque ya tenemos más de una variable. ¿Vamos? Entonces, cuando es campo, resumiendo, ¿qué es lo que dice acá? Es porque el dominio es n-dimensional, perdón. N-dimensional, con dimensión mayor a 1. Entonces, ahí se arman las combinaciones ahora. Nosotros podemos ir de unidimensional a unidimensional, salir de unidimensional y llegar a un unidimensional. O podemos salir de un n-dimensional, por ejemplo, 2, 3, 4, 100, 100 dimensiones acá, o sea, 100 variables, ese es el conjunto de partida. Y la imagen que le corresponde es un único valor, un único número real. ¿Se acuerda? Habíamos mostrado ahí algunos ejemplos con la función, por ejemplo, si tenemos la medida de los dos catetos y la función calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, entran dos valores y sale un único valor. ¿Sí? Después creo que habíamos hecho lo del índice de masa corporal, ¿se acuerdan? Que era el peso y la altura, y sale el índice de masa corporal, que es un único número. ¿Mm? Un solo número real. Bueno, para que vean que después el otro ejemplo era con lo de la sensación térmica, ¿se acuerdan? Ingresaba la temperatura real y la velocidad del viento, y entonces se calcula la sensación térmica, un único número real también. Por eso es que, fíjense que en estos dos casos, que sea escalar hace referencia a esto, a cómo es el codominio. Ven que es unidimensional el codominio. Bueno, y después podemos tener función, función vectorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, función quiere decir, ¿ven?, que el dominio es unidimensional. Es un solo valor, una sola variable, digo. ¿Sí? Y el campo se refiere a que este es el dominio. Este es ese punto donde empieza el vector, ese es el dominio. O sea, ese es un elemento del dominio. ¿Se entiende? Entonces, eso ya no está sobre una recta numérica. Está sobre un plano XY, le podríamos plantear acá. Sobre un plano XY. ¿Sí? Esto podría estar sobre un plano XY así. Bien. Bueno, ahí entonces, ven que el dominio son puntos. Ese es el valor de entrada. El punto donde empieza el vector, esa sería la coordenada XY del dominio. ¿Sí? Y bueno, después están las componentes del vector. Las componentes del vector que le van a dar la dirección y el sentido. Esas son, y la longitud también. Las componentes del vector dan la longitud. Bueno, esa es la imagen. El vector en sí es la imagen. Cada vector es la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bueno, eso entonces también es importante tener claro los cuatro tipos de funciones, ¿sí? Y las dimensiones de tanto del dominio como del codominio. ¿Sí? Entonces va a haber preguntitas así para que ustedes acuérdense que van a opciones múltiples. Entonces va a haber preguntas como esta. Yo le voy a decir, bueno, un campo escalar. Y ustedes ahí van a tener que elegir, por ejemplo, entre varias opciones. Ahí puede haber más de una, o sea, tiene más de una correcta. O sea, hay que marcar más de una para que esté completa la respuesta. ¿Sí? No es que con una sola opción ya queda contestada la respuesta. Eso se van a dar cuenta porque hay ejercicios, creo que ya les ha tocado el año pasado, pero cuando tiene círculo es porque es una sola la que ustedes tienen que marcar. Es más, les va a dejar marcar una sola nada más. ¿Sí? Pero cuando la opción tiene cuadraditos, ¿sí? Bueno, cuando tiene cuadraditos, puede que sea más de una, no necesariamente tiene que ser más de una, pero casi seguro que si le puse cuadradito es porque más de una es la correcta. Y si no marcan todas las que son las correctas, eh, no vale el punto. Entonces, capaz que es correcta esa y esa. Entonces, tienen que marcar así. ¿Sí? Bueno, creo que la pregunta que va sobre esto tiene así, este tipo de cuadradito. Claro, hay que leer todas las opciones. Hay que leer todas las opciones, sí. Más cuando es esto cuadradito, más con atención hay que leer las opciones porque ah, bueno, bueno, esta vez va a andar bien entonces. Bueno, ¿qué más? Bueno, estamos con respecto a eso. Creo que hay algo así también de cuanto a los puntos. Yo creo que está la gráfica, no me acuerdo bien cómo es el ejercicio, pero creo que está la gráfica y ustedes tienen que decir cuáles son las coordenadas del punto. Tienen que saber que primero va la X, la coordenada en X, después la coordenada en Y y después la coordenada en Z. ¿Sí? Así es como se arma la terna ordenada. La terna ordenada de números reales, yo les dije que por eso es, bueno, terna porque tiene tres componentes y ordenada porque el orden en el que están las componentes influye en el resultado. No es lo mismo el orden, o sea, estos mismos números en otro orden, los mismos tres números, pero en otro orden, da la ubicación de otro punto del plano. O sea, el orden en el que está el punto importa. ¿Por qué? Porque el primer número corresponde a la coordenada respecto al eje X, la segunda coordenada con respecto al eje Y y la tercera siempre con respecto al eje Z. ¿Sí? Entonces, creo que en la imagen del ejercicio, eh, Z da la altura, claro. Y Z siempre la altura se cuenta desde acá, desde el piso. Desde acá, fíjense que, a ver, no sé si no, pero acá cuenta 5 desde acá, desde el piso cero acá. No es que se marque el 5, en realidad por una cuestión de perspectiva, el 5 sería así, pero no me deja ahí cambiar. Dar una, a ver, lo voy a tener que cambiar acá para. mm, ¿Va? ¿Cuál era?
¿qué les iba a decir? Bueno, acá la perspectiva sería así, viene así más o menos. Así es. Pero el 5 ustedes empiezan a contar desde acá, desde el piso. ¿Sí? Entonces ahí cuenta uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La tercera componente le va a dar la altura al punto. Las dos primeras le dan la ubicación en el piso. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a coordenadas. Coordenadas estamos con eso. Ya lo de dominio vimos y límite también ya vimos. Bueno, sí, creo que ahí estaríamos. Estaríamos con el repaso.